Cuando el olvido es cómodo, la memoria se vuelve peligrosa. Aquí habitan las decisiones que marcaron generaciones, las verdades incomunes y los conocimientos que muchos prefieren no leer. Sean bienvenidos a la Biblioteca de los Condenados. Somos Cristian Ramírez y Esteban Ramírez. Y este es un nuevo volumen donde lo paranormal aún existe. Y nosotros estamos a punto de despertar lo que duerme en sus páginas. ¿Cómo está, hermano querido? Buenas noches, hermano. Tanto rato que no nos habíamos juntado para esto. Oye, sí, bueno, hemos sido súper ingratos en esta dinámica. Pero bueno, también entendemos que nosotros todavía no podemos vivir de esto. Entonces hay que hacer otras cositas en el... Claro, hay que hacer otras cositas en el intertanto. Ojalá en un futuro pudiésemos vivir de esto, pero por ahora está un poco complejo, está un poquito delicado. Depende de nosotros primero. Y hay que hacerlo. Pero bien, ahora estamos de vuelta ya por lo menos. Con frío, menos mal. Ya me tenía chato el calor de hace rato. Ya está sintiéndose frío. Y aquí está heladito. Ya prendí la estufa, así que estamos bien. Estamos perfectos. Sí, oye, pero ojo, aquí nueva facha. Mi hermano con lente, weón. Esa weá. Verdad, que no lo he hecho. Sí, ese es un dato que no se sabía, es un dato que no estaba dentro de la óptica de aquellos que nos ven. Claro, o sea, no es que tenga malos los ojos, es que tengo cortos los brazos. Tengo que empezar a regular así. Mi zoom está malo. Puta la wea. Pero con lente se pasa. Creo que hay que asumir la edad, Y las rodillas también me lo pasan, me lo dicen frecuentemente. Increíble, weón. Increíble llegar a esa edad en donde hay que decidir o sacrifico la rodilla o la espalda. Sonó súper mal, weón. Esa weá sonó tan horrible. Cada uno sabe cómo se sacrifica. Esa mierda sonó tan horrible, weón. En mi mente, weón, de verdad que yo pensé que la weá iba súper bien. Pero una vez que... No, es que recién en otro contexto sonó bien, pero ahora sonó raro. Sí, sonó súper raro, weón. Pero bueno, sí, efectivamente cuando uno Cada ya quien está más sacrifica viejito, lo que quiere. También, sí. No hay que hacer. Pero sí, la edad, weón, a mí ya de repente me empieza a huellar la espalda, culiao. Weón, vos me contaste que te fuiste de campamento. Weón, yo me voy de campamento y al otro día yo creo que la espalda o me pesca palo el gym. Igual amanecí dolido, pero me la aguanté nomás. No, weón, de verdad que yo creo que estaría así como, ¡ay, conchetumare! Faltó el colchoncito inflable, faltó su colchón inflable ahí. Sí, oye, weón, he visto unos videos en YouTube de unos locos que arman campamento y, weón, así. Unas carpas, unas weas que se inflan, que tienen motor, pero unas carpas que se, weón, con ambiente, así con su salamandra leña, weón. Sí, vos decís, weón, pero esta wea, ¿de dónde salió? ¿A dónde? Yo como weón soplando ahí para que salga el fuego. En mis tiempos no era así, weón. En mis tiempos con la lluvia tenías que salir a mojarte y con la pala hacer las cagadas de canaleta. La carpa. Salen ahora que son arriba del techo de los autos. También, pues, weón. También. Hubo una tendencia que, puta, lamentablemente son weas muy caras, pero a mí me hubiesen contado poder tenerlas. Yo creo que en un futuro, porque además, como te digo, son caras. Hay un tipo de carpa que la marca se llama Tensile. No sé si las cacháis. No. Son unas carpas, weón, que son un triángulo, básicamente. Pero la ventaja que tiene esta weá es que son... ¿cómo se llama cuando... cuando tienen como esta convivencia con el medio ambiente? No me acuerdo la palabra culiada de cómo es. ¿Cachai? Claro. ¿Por qué? Porque no va directo al piso. La esquina de este triángulo son eslingas que tú amarráis a un árbol y la colocáis en altura. Weón, la colocáis en altura, loco.
La colocáis en el La fuego, weá. pero, weón, es a toda raja, weón. Y la weá que muestran que es muy bacán es que de repente arman campamento y es una carpa sobre otra, pues, weón. Ah, igual Y la cuático, weá igual está buena. trae escalera y abajo, así como debajo de tu carpa, tú colocáis una weá igual, pero en vez de ser carpa es una malla. Y en esa malla tú podés Como de dejar tu seguridad mochila. la weá. Podés dejar tu mochila, tú ahí te podés tirar a leer tus libros y si te querés meter a la carpa, subir la escalera nomás colgante, obvio. Ah, buena. Y te metí a la carpa. Pero la weá bacana es que no No. está en contacto con el piso directo, weón, No, ¿cachai? pues es como estar en los Mira, bosques del Señor de los Anillos, cuando estaban los weón, elfos. pero hay unos, weón, hay unos videos, weón, de como estos weones de las laderas, que así como, que vean mi mañana y de repente, Ay, weón, he es visto un- esos hueones un que duermen pasillo. colgados. Y los locos salen, oh, no, pa'l pico. Yo viendo el video me da vértigo. Imagínate esa misma weá, pero weón en un árbol. O sea, porque necesitáis 3, obviamente, para poder armar este triángulo. Pero weón, hay videos donde estos locos están, no sé, a 20, 30 metros, weón. A la mierda, igual te mierda caí, dormís arriba, mal, en una weón. pesadilla, cagaste. A la mierda arriba. Imagínate, te dan ganas de mear en la noche. Te da No, un me terror da nocturno, risa. cagaste. me hay de arriba, yo creo. Imagínate un weón de abajo, así, un weón de abajo, y oh, está lloviendo. No, la weá yo no mala, cachaba po, que estaban esas carpas, las voy a buscar a ver cómo son. Sí, Pero yo cachaba sí, los otros, sí. los locos que están en la ladera y weón, los locos como que se acuestan en el saco nomás, po. Como Sí, que el po. saco está Sí, po. suspendido, una weá así. El saco, ahí son como sacos tipo sarcófago. Hay una weá No, y que ahí tú te te quedé metes. con la pura cara, Sí, ¿no? Así. que así no. Que duermen a la intemperie, pero weón. Es una dormir así pupa, te colgado. convertí en una pupa. Ay, weón, hay estas weones que están colgados. Pero yo de verdad pensaba, estos weones dormirán amarrados. Porque Pero weón, ya amarrado de tení qué, la- si se te sale la weá, cagaste, pues weón. Es que a eso es lo que voy, po, weón. Porque ya ponen como esta plana, ¿cierto? Como esta base. Los weones se colocan ahí con el saco de dormir. Adentro. Pero Claro, los adentro weón, eran o sea, amarrados. porque si el weón No, se yo gira, creo que ya cagaste. es que por eso, si el weón se da vuelta y pasa en corbata, cagó, ¿Se cagó? po, weón. Se mató a la mierda. No, yo Murió en el weón, sueño. Oye, ¿qué le pasó? No, murió en el sueño. No, murió en el sueño. sueño. Murió en el sueño. Weón, me hiciste acordar de un chiste de un Paco que llega a una escena del crimen y llega el suboficial o el capitán, no sé, de estos cargos que están más arriba y el weón le dice, oiga, ¿cómo usted me pone en el informe que la víctima murió por consecuencias, por causas normales, cuando murió por 50 puñaladas en el cuerpo? Puta, jefe, es que con 50 puñaladas es normal que el hombre muera. Es normal morir. Es normal que el weón se haya muerto, po, weón. Me hiciste acordar de esa weá. Oye, no, weón, el avance de la tecnología es impresionante y por eso queremos hacer la conexión. Porque Estamos yendo a otro lado. hoy día queríamos tocar un tema, o sea, en realidad son como de un tema central salen varias cositas, pero yo creo que aquí hay dos preguntas, son bien interesantes, que las podemos plantear de la siguiente manera. ¿Y si la historia que conocemos está incompleta? O dicho de La otra civi- forma, ¿cómo? ¿Y si las civilizaciones antiguas sabían mucho más de lo que creemos? Como que algo se perdió de repente entre medio. Algo en el tiempo a lo mejor dejó de existir. De hecho, hay un día en el 1520 y tanto que no existe en el calendario. Si tú te vais para atrás en los calendarios, lo voy a buscar, déjame buscarlo aquí, de ahí lo voy a encontrar, les voy a mencionar. Pero si tú te vais para atrás en los calendarios del teléfono, en la cuestión, en el 1500 y tanto hay un día que se pierde, que no existe ese día. ¿Ya? O sea, podríamos decir que en el 1500 la semana tenía 8 días. Como que una semana tú, en el 1582, desaparecieron, mira, dice, los días que desaparecieron del calendario no fueron en la época del Imperio Romano, sino en 1582 durante la transición del calendario juliano al calendario gregoriano. Para que el cambio coincidiera, tuvieron que en el calendario quitarle días para que pudiéramos seguir.
Los días eliminados se suprimieron 10 días, por lo que los países adoptaron el cambio como España, Italia y Portugal. El jueves 4 de octubre de 1582 fue seguido inmediatamente por el viernes 15 de octubre de 1582. En el calendario se pierden los días. Claro, en el tiempo no se pierden, pero en los calendarios se perdieron esos días. O sea, si tú miráis, sin saber este dato, tú miráis para atrás y dices, ¿qué chucha? ¿Y esta semana dónde está? Y fue por eso. Dato aparte, porque en ese tiempo no había tecnología. O sea, si se pierden cosas así... Es que claro, o sea, la pregunta te deja abierta esa brecha de justamente si es que algo se perdió en el tiempo o si la historia que conocemos efectivamente está incompleta, faltan datos, porque lo que nosotros queremos traer a colación tiene que ver con cómo el desarrollo humano ha llegado a circunstancias donde de verdad podemos ver construcciones que son magníficas, o sea, son pero que traen este velo de misterio, esta imagen inexplicable. O sea, los egipcios, los mayas, los aztecas, los incas, culturas que además están totalmente separadas por miles y miles de kilómetros, perdón, pero que tienen en común estas cosas que tienen que ver con la... Oh, mierda. ¿Qué pasó? La cultura antigua, hermano. Puta, nos pusimos a hablar de los egipcios y los empezaron a sonar. Ya, cambiamos de tema. ¿Y las carpas? Me sorprendió. No, pero impresionante. Oh, qué impresionante. No, pero yo creo que sí, tenéis razón en eso. Como que hay cosas que no hemos perdido, po. Lo que hablabais recién, las pirámides, Machu Picchu, aquí local, Isla de Pascua. ¿Cómo se lograron hacer ese tipo de cosas que al final son misterios para nosotros, po? Que pueden ser tecnología u otras cosas, po. Hasta la fecha, por ejemplo, en el caso de Isla de Pascua, la historia... Lo que pasa es que acá también hay una parte de historia que se pierde, porque la Isla de Pascua en algún minuto llegó a tener más de 400 habitantes. Mucho más. Pero con este tema de todos estos barcos que venían desde Occidente, desde Europa, a muchos de estos habitantes indígenas, en este caso, que se los llevaron como esclavos, muchos de ellos eran viejos, viejos que se llevaron parte de la cultura y de la historia. Por lo tanto, cuando ya la población era muy mínima, se pierde el conocimiento para entender las lecturas que quedaron en la Isla de Pascua. Por lo tanto, hoy día dejaron de estar, Exacto, entonces hoy día existen las escrituras, más no existe la persona que sea capaz de leerlas, porque no hay ningún registro que te diga cómo. No se transmitió ese conocimiento, No hay nada, claro, ¿cachai? No se transmitió ese conocimiento, por lo tanto no se sabe. Y dentro de esa escritura, o de esa escritura, se explica, por ejemplo, cómo mierda hicieron los Moai. O explican, otro, o explican qué es el maná, ¿cachai? Energía vital. O sea, la energía vital. Todo en nuestro inconsciente colectivo, por decirlo así, en este planeta Tierra en el que estamos, tenemos nociones de cosas inexplicables que han pasado. Las pirámides, Stonehenge, lo que hablábamos recién del Isla de Pascua. La pregunta sería, ¿cómo llegaron ahí, Porque, no sé, en el caso de la arqueología, siempre hay una explicación teológica. No, eran templos. No, eran rituales de sepultura. Las pirámides, según los egiptólogos, bueno, ahora a lo mejor eso ha cambiado un poco, pero según los egiptólogos más antiguos, era la tumba de los faraones, Pero por lo que yo tengo entendido, nunca dentro de una pirámide se encontró una tumba, porque las tumbas de los faraones estaban afuera. Estaban en otro lugar. O sea, el sarcófago no estaban adentro de las tumbas. O sea, y ahí podemos decir, ¿y para qué eran las pirámides? ¿Cómo, primero, si para qué eran, cómo las construyeron? Es que esa es la material.
esa es la parte interesante, porque justamente lo que te iba a decir con respecto a la isla de Pascua, muchos dicen que, por ejemplo, los Moai los movían con cuerda, pero cuando intentaron hacer una prueba, las cuerdas siempre marcaron el Moai. Por lo que quedaban rastros, quedaban vestigios de que algo... Igual se movía el Moai, manera, pero quedaba una erosión. Porque tuvo fricción, claro. ¿Cachai? Sin embargo, esos Moai... Los espíritus, perdón. Sin embargo, esos Moai no, pues, bueno. Esos Moai no. Es súper cuático. En algún momento se pensaba que pudieran, con otro tipo de tecnología, a lo mejor lo mismo que hicieron con las pirámides, moverlos pero por electromagnetismo. Como todo tiene una carga magnética, a lo mejor una de las teorías que yo había escuchado era que estas cosas las pudieron mover a través de magnetismo, pero ¿qué máquina en ese tiempo iba a tener el poder suficiente de generar un campo electromagnético para mover? ¿Cuánto será un Moai? ¿10, 12 toneladas? Si es que ¿Cómo sería la máquina para mover eso? Si es que no más. Y si esa máquina existió, ¿dónde está el vestigio de esa máquina? Que es la misma cuestión de las pirámides de Egipto, po. Bueno, los más antiguos dicen que se movían por medio del maná. Sí, pues como que volaban. Claro, pero a ciencia cierta no existe todavía una evidencia o investigación que dé como resultado o como conclusión una respuesta clara de cómo se hizo. Hasta hoy eso no se ha podido precisar. O sea, yo creo que hay mucha hipótesis y conjetura, teoría al respecto, pero claro, cuando la lleváis a la práctica es poco viable. Pues lo mismo caso de las pirámides. Pues las pirámides, para generar esa acumulación de material, hay una teoría que dice como que fueron armando como escalones, pero alrededor como de arena. Y que fueron como haciendo una especie de espiral alrededor y fueron construyendo la pirámide. Si es que eso fuera así, la cantidad de material ocupada para eso tendría que ser enorme. Claro, es exuberante. ¿Dónde quedó ese material después de que terminaron de construir las pirámides? Uno construye, no sé, pues la casa un poco, te queda todo cochino, lleno de restos de madera, clavos partidos, no sé, pues el cemento que no se alcanzó a ocupar, los azulejos rotos. Y en esto que eran obras monumentales, ¿cómo no iba a quedar un rastro de la construcción, pues? Siendo que eran, no sé cuánto pesará la pirámide, miles y miles y miles de toneladas de material. O sea, es que cada... hasta 12 toneladas, pues. Es que claro, evidentemente cada bloque, la cantidad de, o sea, las toneladas que tienes ahí son una cantidad muy, muy grande. Pero además, o sea, tenemos alineaciones astronómicas exactas y tenemos precisión milimétrica, además, porque son cortes, pero además hay pruebas que de repente se hacen que también te dejan como esta duda en cuanto al conocimiento. Hay, por ejemplo, una construcción donde hay dos pilares que se unen entre sí, o sea, en el fondo quedan como así, ¿cachai? Como de esta forma. Claro, como que uno queda apoyado sobre otro, ¿cachai? El tema es que uno de estos locos, porque a nuestra vista no se nota, este loco coloca una cuchara entre medio, ¿cachai? Entre medio como de la ranura. O del espacio que queda entre estos pilares. La cuchara hace esto. ¿Se mueve? Por el movimiento de la Tierra, pues, weón. Lo que significa que hay también un conocimiento sísmico, pues, weón. Pero ¿cómo mierda hicieron para que esto calce y que le permita ese movimiento para que no se derrumbe, pues, weón? Tiene que haber una pieza adentro, pues. Sí, pues. ¿Cachai? Pero ¿cómo hicieron esa weá? Las preguntas serían, o la respuesta a eso serían, ¿cuáles son las teorías que tenemos para explicar esto? Está la teoría alienígena, por supuesto, que para mí es la favorita. Ahí está la teoría de que sí, pues a lo mejor hubieron, lo que hablábamos en la previa, otras generaciones de seres humanos, o sea, no otras generaciones, otras especies de seres humanos anteriores a lo que nosotros conocemos como Homo sapiens. De hecho, yo conozco un... Ay, dale, tranquilo. No, que te iba a decir que para complementar lo que tú estabas diciendo, que hay una teoría que habla de que existe un ciclo en donde nosotros formamos parte, obviamente,
pero que estas civilizaciones alcanzaron como un máximo en cuanto a conocimiento de tecnología, y que por medio de catástrofes, ya sea de diferentes, o sea, sea guerra, cataclismo, lo que sea, Pandemia. puede ser también, evidentemente puede ser, y que estas civilizaciones por estas circunstancias desaparecen, lo que implica que cuando vuelve a habitarse la Tierra con humanos, los humanos tienen que volver a partir de cero. Entonces, existe esta teoría que habla que en el fondo, en ese sentido, estas civilizaciones como los egipcios, los aztecas, los mayas sí llegaron a un clímax quizás de conocimiento, pero no se ha podido comprobar tampoco. ¿Y de dónde sacaron eso, boom? Claro. Porque al final, lo que hablamos, yo creo que tiene mucho sentido en razón de que si es que en esta tierra hubieran habido más razas de humanos distintos en otra época que nosotros no alcanzamos a ver, a lo mejor las construcciones iban a quedar, algunas de ellos. De hecho, hay civilizaciones antiguas que mencionan cuando llegaron, por ejemplo, no me acuerdo si eran los mayas o los aztecas, cuando llegaron a vivir a Mesoamérica, creo que las pirámides ya estaban construidas. O sea, ellos llegaron a ocupar algo que ya estaba. Y luego cimentaron su sociedad en eso. Pero no es que ellos lo hicieron. Lo mismo que, por ejemplo, podemos pensar de Stonehenge. Una construcción megalítica de miles y miles de años atrás, donde no hay registros de alguien que pudo haber hecho eso. De hecho, por cronología, el ser humano recién estaba parándose en 2 patas. Si mal no recuerdo, ese era el tiempo de Stonehenge. Y no había una tecnología que permitiera hacer eso con la alineación. No estaba parándose en 2 patas, un poquito después. Pero que no había tecnología para alinear con las estrellas, que pudieran saber cómo era el equinoccio, de por dónde salía el sol en el equinoccio, por dónde entraba, cuáles eran los puntos cardinales. Si bien a lo mejor había cierta orientación de las estrellas, no era un conocimiento tan acabado. Y es lo que nos lleva a pensar, ¿qué tecnología qué tecnología había antes que les permitía hacer este tipo de cosas, que se transforman al final en misterios, po? Explicaciones probables. Dale. Hay explicaciones probables extraterrestres, que hayan sido otras civilizaciones, como decíamos recién. Supuestamente la Tierra, con la historia de vida de la Tierra, que son, ¿cuánto? 8.000 millones de años parece que es, si no me equivoco, porque es harto tiempo, pudiera haber albergado a 7 especies o civilizaciones, no civilizaciones, 7 razas de humanos distintas en épocas cronológicas distintas. Ahí es lo que hablábamos hace un rato, los gigantes. A lo mejor los gigantes lograron construir esta gigante estructura, valga la redundancia, y quedó, porque claramente una estructura así de enorme, la Tierra iba a ser muy difícil que la degradara y volviera a ser como era. Y a lo mejor esto está de mucho tiempo. Pero ¿para qué lo ocupaban ellos y cómo ellos lograron tener esa tecnología? Es que bueno, he pensado que las pirámides son puertos para extraterrestres, para naves alienígenas. Es que bueno, a ti también te gusta esa weá, pues, no sé. es parte de, pues, ¿cachai? Pero evidentemente aquí hay un eslabón dentro de esta cadena que evidentemente se pierde, ¿cachai? Sin duda se pierde porque son construcciones que de verdad tú no logras explicar. O sea, si nosotros nos llevamos o nos vamos a las investigaciones, hay un campo, bueno, tú lo conoces, que es la geofísica, y la geofísica bueno, partamos de la base de que la geofísica tiene divisiones en cuanto a métodos de medición. La geofísica, para que todo el mundo lo entienda de manera muy simple, es la mezcla de geología con métodos físicos para poder lograr, de alguna otra manera, obtener información del subsuelo, en este caso. En ese sentido, existen métodos de medición, como la refracción por microtremor, que en este caso es el REMI, para poder hacer mediciones sísmicas. Existe el GPR, ya que también permite detectar cosas que están debajo del suelo. Y hay otros métodos geofísicos. Es como un escáner. El georradar funciona como un sonar. Ya. ¿Cachai cómo funciona el sonar? ¿Qué suena? No, pero tira una onda y esa onda rebota y la cosa la agarra y la puede transformar en una imagen.
Ese. ¡Ah! Ya, weón. Es que era para hacer la talla, estábamos muy serios. Yo sé que los murciélagos tienen sonar. Nada que ver. No fuimos a hablar de otra wea. Bueno, el sonar está basado en la tecnología. Está basado en esta detección que tiene el murciélago, po, weón. Que básicamente, como dices tú, es la onda que se La emite, ecolocalización, claro. que rebota, ¿cierto? En un objeto, en algo que es sólido, y al volver te da la información. El georradar es lo mismo, es una máquina que pasa, digamos, por sobre el suelo, ¿cierto? Pasa por sobre el suelo, emite una onda hacia abajo, Sonora. rebota. ¿No? Sí, pues sonora. Es que no necesariamente es sonora. Emite una onda. Esta onda, lo que pasa es que ahí vamos a entrar en hablar, digamos, en qué tipos de ondas son las que detectan, cómo se comportan. Pero nos ya vamos a es más técnico, sí. vamos No, a y nos enredar, vamos a ir a otro lado. nos vamos a enredar en una Estamos cosa hablando que de los no tiene misterios. sentido. Claro. Pero finalmente lo que hace es mandar una onda, ¿cierto? Emitir una onda, esta onda rebota, detecta, vuelve, y esto a través de una pantalla de un computador se detecta, y aquí la importancia es que quien hace, digamos, la interpretación tenga la capacidad de poder, valga la redundancia, interpretar la información. Vale decir, en los primeros 5 metros, Sepa puta, que si a los 3,5 te sale una onda con una determinada curva, bueno, aquí hay cableado eléctrico, aquí están las tuberías de agua, acá están las tuberías de gas, acá hay un socavón, etcétera. ¿Cachai? No es como que te entrega una imagen de lo que hay, te entrega una frecuencia, por decirlo así. Te entrega un radargrama, que se llama. Ya. Te entrega un radargrama. Este tipo de aplicaciones la han ocupado los arqueológicos, por ejemplo, o sea, los arqueólogos, perdón, lo han utilizado por ejemplo, en los egipcios, pues, weón, en investigaciones egipcias. Y gracias a estos métodos, los weones han detectado, por ejemplo, todos estos túneles debajo de las pirámides, pues, weón. Por ejemplo, las pirámides, una de las pirámides, ¿de quién era? De Tutankamón, si no me equivoco. La de Keops, la más grande de las tres. La de Keops, me parece. ¿cuáles eran los nombres? Keops. Hay una de Kefer, estas cámaras. y Sefirino parece que son. A ver. No, pero dale, mientras yo la busco los nombres. Pero una de estas cámaras que con georradar se descubren, digamos, por debajo, tenía 21 habitaciones fúnebres. 21. 21 o habitaciones, porque a lo mejor no eran habitaciones fúnebres. ¿Viste? Keops, Kefen y Serino. Esas son las tres, las más grandes. Eran cámaras fúnebres. Ya. ¿Y cómo hicieron esa weá? Porque porque cada habitación además tenía un sarcófago, po, weón, de piedra tallada, pero todos vacíos. Es que a lo mejor no eran sarcófagos, pum. Pero claro, también, ¿cómo se explica cómo hicieron esa construcción ahí? ¿Cómo hicieron esa weá? ¿Cómo llegaron ahí? O sea, empiezan a salir un montón de métodos, pero porque además no existe una cronología, pero como está en base a interpretación, lamentablemente se pierde información. ¿Cachai? Pero como esto tiene que ver con dinastías, al igual que las presidencias, pues, weón. Llega un presidente con una ideología, con un método, llega otro presidente y si el weón trae otra idea, va a tirar para abajo y va a seguir en su idea, pues, weón. ¿Cachai? Acá y pasa capaz lo que mismo, hasta subió el precio de la benzina. No, que era para ponerlo contingente. Sí, porque esos son los peores que suben el precio de la benzina. Y ahora, y claro, y después de todo este proceso, vuelve el MEPCO. Una wea. No, sí. Las mejores medidas del gobierno son las que revierten las medidas anteriores del gobierno. Es que la Alejandra Valle había dicho eso. ¿Has visto las invitaciones del Kramer, weón? Hoy no, si está. Bueno, pero eso, Mauro, volvamos, para que no nos funen. Ya, bueno, en fin. La Mara no se ríe con ninguna de estas weas. La Mara no se ríe con ninguna de estas weas. No, te creo. Te creo. Pero ella no se ríe, jajaja. Salgamos de ahí. Ya mejor. Bueno, entonces. La estructura debajo de las pirámides. La mierda, weón. Bueno. La estructura debajo de las pirámides. Entonces, al final,
hoy día, con la tecnología que se cuenta, digamos, se ha podido constatar y se ha podido investigar y entregar resultados respecto a lo que existe. Existen otros métodos de geofísica que son impresionantes, weón, porque... ¿Cómo se llamaba esta weá? Ya me voy a acordar del nombre. Lo voy a buscar y me voy a acordar. Pero es una máquina que básicamente es como que te metes en el túnel y la weá a través de láser o de ondas saca un robot escáner. así larguito, ¿no? Sí, parece que lo vi. Es que no es tan largo, weón. Si es como una caja, es como que tú vayas con una weá así. Es como que tú vayas con una weá así. Mírame, pues mierda. Es que estaba escribiendo. Ahí te estoy mirando. Ahí te estoy mirando. Perdón, hermano. Estaba escuchando. Ahora Bueno, sí, pero tú ¿cómo era la cámara? Es como que tú vas con una weá así, pues, weón. Pero la weá emite señales. Entonces esta weá saca un escáner y esa weá sí te entrega un mapa, como la topografía. Entonces es una weá que tú como después imagen. podés modelar en 3D. ¿Cachai? Claro. Y esa weá también lo ocuparon para las cámaras, pues, weón. Y son cámaras, weón, que tienen kilómetros. O sea, hay túneles que son de 5, 4 kilómetros. Es que por eso yo creo, dos. ¿será que de verdad son como rituales funerarios? ¿Es una estructura funeraria o es una estructura que tiene otra funcionalidad? Que tú caché que el beneficio y la duda lo tienen todos, pero yo no me voy a poner a discutir un arqueólogo que lleva años de su vida estudiando, weón, a los egipcios, ¿cachai? No sé si se podría, weón. Yo siento que los egiptólogos nos ocultan algo. O sea, yo creo que sí hay, como en el ejemplo, sí creo que dentro de esta cadena hay eslabones perdidos que no son fáciles de poder interpretar porque de lo contrario no me cuadra, weón. ¿Cachai? No, definitivamente no me cuadra porque son weas que de alguna otra manera con esta tecnología es que al final hay weas que tú puedes interpretar, pero en esos años, weón, ¿cómo no? O sea, hay técnicas que a lo mejor pueden ser más aterrizadas, pero que aún así siguen teniendo una precisión que no se entiende cómo, weón, porque inclusive tiene que ver como con ingeniería hidráulica, ¿cachai? Tiene que ver con otras cosas, pues, weón. Hay una teoría que habla de que para que ellos bajaran los sarcófagos, los weones llenaban las cámaras de agua. ¿De dónde sacar agua ya, putar? Y cuando los weones y cuando sacaban el agua, que también me pregunto cómo, la weá empezaba a bajar hasta que llegaba a tope. Y así llegaba. Otros dicen que lo hacían con arena. O sea, igual puede ser. Son viables. O sea, científicamente claro, son viables. Pero ¿cómo, weón? Hoy día, en el aquí y el ahora, ya es difícil con toda la maquinaria, la parafernalia, los láser, todo el asunto. Imagínate en ese tiempo que con cuevas tenían números, pues si ni siquiera tenían números. O sea, el cero lo inventaron los mayas. Entonces, los egipcios no tenían un cero, no podían sacar, oye, aquí hay 10 metros, porque no tenían el 10, pues así que tenían que medir en otro sistema numérico. ¿Cómo hacían toda esta weá sin esto? Y al final ahí volvemos un poco al inicio del programa, de que son los misterios que nos rodean un poco, que hay en este planeta, que nos rodean en nuestro entorno. Donde encontramos tecnología que de repente no sabemos explicar, objetos que de repente decimos, ya, y esta cuestión, ¿cómo es? ¿Para qué funciona? Los OPART que hablábamos en algún rato. Entonces, hay una cantidad de misterios que nos rodean, que están ahí a nuestro alrededor y que no tenemos cómo explicarlos, po. Y las explicaciones lógicas, o no sé si tan lógicas, pero por lo menos las que son como más populares, el asunto de que hay intervención alienígena, de que no somos la única especie humana que ha vivido sobre la Tierra, de que pueden haber incluso viajeros en el tiempo que traen objetos o que pasan ciertos elementos hacia este propio espacio-tiempo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Analizar los hechos, pues. Por ejemplo, la tecnología que pudiera existir antes a la tecnología de ahora. No sé, pues ahora tú tenías una brújula en tu teléfono, tenías una brújula en tu reloj,
tenía una brújula en, no sé, pues, en cualquier lugar tecnológico, tablet si querís, ¿cachai? En el mismo computador, de repente podía estar tener una brújula. Si es que tiene el girograma, no, esperoscopio, no me acuerdo cómo se llama la cosita del computador, pero tiene un nombre. O sea, del giroscopio que tienen los teléfonos. Entonces, antes, ¿cómo lo hacían? El mismo hecho ya, se lograban organizar por las estrellas, sabían dónde estaba el norte, dónde estaba el sur, sí, todo el rato, puede ser. Pero implica de que los tipos siempre tenían que estar esperando que fuera de noche para saber dónde está. No, es que se ubicaban por el curso del sol en el cielo. Ya, sí, ahí sabían cuál era el norte y el sur también. Pero Claro. lo que hablábamos recién, que sea exacto. Ya, en las pirámides, ya es probable que hayan sabido con cierta especificidad dónde estaba el norte, pero que justo el vértice quedara apuntando al norte magnético, justo, cero. O sea, ni siquiera es uno, que ni puede- siquiera es dos. Es que ahí es Justo. donde ahí es donde abordáis un tema y se ataca una situación. O sea, más que una situación, se ataca como este conglomerado de información y que va justamente alineado con la pregunta de cómo obtienen toda esta información. Por ejemplo, tú hablabas de los OPART. Los OPART, para que la gente que no sabe, es una sigla en inglés que es, si no me equivoco, Out of... Object of time, parece que. No. Out of Place Artifact. Eso es. Lugares fuera del espacio. Out of Place Artifact. Eso es. Y que en español significa objeto fuera de tiempo. Y ahí también tenemos situaciones muy anecdóticas, características, porque finalmente, ¿cómo podemos interpretar objetos fuera de tiempo? La pila de Bagdad. Ahí van a O salir el imágenes de la pila de Bagdad. El mecanismo anticitera que o sea, estamos hablando de que es un mecanismo que se descubre por medio de arqueólogos, pero que es como una computadora antigua, ¿cierto? Tu hermano podía explicarlo, que es Lo que una yo me pieza que acuerdo está construida hace 2000 años. Sí, pues son engranajes que están, o sea, que están como, es como una especie como de reloj grande, y ese reloj, cada engranaje es como que tiene el circuito o el recorrido que hacen algunos astros celestes. Entonces, ¿cómo en ese tiempo? Y si mal no recuerdo, creo que el mecanismo de Antecitera lo encontraron en un naufragio. Entonces, Exactamente. bueno, El ¿cómo tema- llegamos el a ese tema es punto? que- Po? Como tú lo explicas, cuando se descubre la data es de hace más de 2000 años. Lo Y es que te como un deja reloj. ¿A Lo que te dónde? deja evidentemente o sea, acá tenemos un ejemplo de objeto fuera de tiempo. Sí, po. Porque o sea, hace 2000 años, ¿cómo se tenía esa tecnología? Hay un ¿Cómo objeto se que yo tenía conozco. engranaje? Hay un objeto que ¿Cachai? yo conozco que es un objeto fuera de ¿Es tiempo. histórico o es evidencia de conocimiento perdido? No hay pum. Hay, por ejemplo, hay uno que es un poco más simple, pero igual es muy llamativo, que es un martillo que está adentro de una roca. De tu culo. Bueno, voy a buscar la imagen y te la voy a mandar. Opart. Estoy escribiendo como el pico. El asunto es que ese Opart es uno bien conocido. Mira, ahí está ¿Ya? la imagen. Es un martillo de hierro donde el mango está como incrustado en una roca. Y cuando descubrieron este martillo es como cuando tú abrías una geoda y abrís la geoda y sale el martillo, y ahí o sea, abrís la geoda y está el espacio en blanco. En esta cuestión le pegaron a la cuestión y encontraron un martillo. Te voy a mandar el enlace que me lo para que lo habían- veáis. Pensé que me lo habían mandado, estaba revisando. No, y lo estaba encontrando. Y para que después le podáis colocar las imágenes. Y ese es un Opar, yo creo que uno de los que yo por lo menos más conozco. Supuestamente dice una formación de piedra que algunos afirman tiene más de 100 millones de años. Y hay un martillo así como del 1920. ¿Cachai? Y son objetos, tú decís, ya, pero ¿cómo? De repente uno dice, ya son cosas que pasan, que de repente podría ocurrir. Pero para que haya una petrificación alrededor de una madera y que la madera no se haya petrificado, raro.
¿Será que de verdad eso de los viajes en el tiempo, weón, funcionará? ¿Es que habrán existido de repente? Hay unas imágenes de unos tipos que supuestamente... Dale, a lo Mira mejor qué vaya a hablar de interes- lo mismo. No, que te iba a tocar justamente, pero termina la idea para yo después conectarla con Ya. lo que te iba a Que hay decir. unas imágenes de unos tipos, que hay un tipo que sale con unos lentes que supuestamente son viajeros en el tiempo, que están, uno que sale con unos lentes con una cámara de fotos y tiene una polera como estampada en el 1920, bueno, no existían estampados en ese tiempo. Hay una loquita que me han salido muchos reels en este último tiempo con inteligencia artificial que les suben fotos en una mala calidad y les piden que la suba a una alta calidad. O sea, le salen 144p y la suben a 4K. Y muestran los detalles de las cuestiones. Y hay una loquita que sale así como moviéndose así de una imagen de un video de blanco y negro, de esos que ni siquiera tienen audio, y la pasan en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial la toma y la hace ver un teléfono, que tuviera un teléfono. Entonces ya, puede que sea una interpretación porque es lo que la inteligencia artificial conoce, por donde está entrenada. Pero ¿y si no? ¿Y si de verdad había un objeto fuera de tiempo en ese momento porque existen los viajes en el tiempo? Y a lo mejor ni siquiera somos nosotros los que hacemos los viajes en el tiempo. Pueden que sean seres de otro espacio, pero ellos perfectamente se pueden llevar algo de nosotros y dejarlo en otro lugar, po. Mira, hay dos datos interesantes que creo que tienen relación. Creo que sería bueno que tú hicierais la conexión en el sentido de que si en el fondo o estoy cagando fuera del tiesto o no. ¿Cachai? Ya. Pero yo creo que sí tienen relación por lo que tú estás hablando. La primera es que dentro de esto, nosotros tenemos una cadena evolutiva. ¿Cachai? Dentro de esta cadena evolutiva, hasta hace poco se descubrió que existe un nuevo eslabón dentro de esta cadena evolutiva, pero que cuando tú lo colocas en sintonía, no te cuadra en ninguna parte. No está, po. ¿Cachai? No está. ¿No será Y- que de repente hubo una misión del tiempo que mandaron a gente de otro tiempo a un tiempo anterior a nosotros para que hicieran lo que nosotros somos? Es que ese es el punto, porque El intervencionismo. este descubrimiento se trata del Homo naledi, ¿ya? Sí, Es es una especie primitiva de un cerebro más bien pequeño, pero que su cerebro es más bien alargado, lo que es el primer detalle, porque a diferencia de otras civilizaciones que se colocaban, por ejemplo, estas especies de turbante, como hoy en día existen tribus africanas que se colocan estos collares para alargar el cuello, Las mujeres jirafas. el Homo naledi tenía este cráneo alargado sin hacer ninguna modificación. Era una especie más bien pequeña, de cuerpo muy robusto, muy resistente, pero de baja estatura estamos hablando de 1,50 m, 1,55 m, no Es más. como un hobbit. ¿Cachai? Estamos Y hablando de que es... 64, a lo mejor yo soy un Homo naledi. Ah. Weón, pero estamos hablando de que el Homo naledi... ¿de cuándo data el Homo naledi? ¿De Ahí la voy a cuándo data el Homo naledi? Yo siento que muchas de estas cosas que nosotros hoy día observamos como misterios, que no sabemos bien cuál es el origen, deben tener una línea conductora. Dale, a ver cuánto es. El Homo naledi vivió hace aproximadamente 335.000 a 236.000 años durante el Pleistoceno medio. Pleistoceno medio. 236.000 años. Imagínate que estos viejos, o sea, los Homo naledi, con todas estas características, hay algo súper inquietante porque ellos enterraban a sus muertos, tenían rituales fúnebres. Lo que te abre una situación súper compleja en el sentido de que había civilizaciones antes que ya tenían un concepto de la muerte y de cómo llevarla. Tener pensamiento abstracto significa que además tenían otro tipo de pensamiento, además de la muerte. Exacto, ¿cachai? O sea, es un dato súper inquietante porque también tiene que ver con, o sea, te abre el camino de espiritualidad también, pues, weón, en relación a lo que tú mismo estás hablando, pues, weón. ¿Qué hay que no sabemos, pues? Claro, y sobre la misma, el otro dato que te iba a dar es que
una de las momias mejor conservadas descubiertas en el último tiempo es Otzi. No sé si hay escuchado de él. No. Otzi es una momia que se descubrió en los Alpes italianos en 1991, que es una momia que está momificada. Pero está momificada porque los Alpes la cubrió de hielo, la congeló. Entonces cuando la descubrieron intacta, weón. Yo me levanto como Otzi en la mañana. A veces cuando aparezco con el brazo como el Otzi. Pero sí, no la había visto, pero me hizo acordar hoy día en la mañana cuando me levanté. Parecía Otzi. A mí esa weá nos pasaba cuando salíamos a carretear. Y cuando llegábamos a saltar la olla de arroz. Ah, te creo, el arroz con papa. Ahí yo me levantaba igual que Otzi, weón. Ciérreme las cortinas. me quemo. El Otzi está pasando la manzacaña. Pero mira, Otzi data de una antigüedad de 5.000 años. O sea, estamos hablando de 3.255 años antes de Y los otros, de los que tú hablabas ahí, son de 235.000 años antes, pues imagínate. Estamos hablando de 3.255 antes de Cristo. Pero una de las características, bueno, a este loco le hacen una especie de autopsia porque sus órganos todavía conservaban el último alimento, que básicamente era trigo y carne. Carne, me parece que no me acuerdo de qué tipo de animal. ¿Cachai? Pero una de las cosas que llama mucho la atención es que estamos hablando del 3255 a.C. No es tan lejos, po, pensando en historia de la vida humana, o sea, de la Tierra. Las armas encontradas es un hacha de cobre. Ya, pero sí, pues ya había fusión de los metales, po. Pero en el 3000, pero antes de Cristo, weón. Sí, pues, sí, la edad de hierro y los metales, po. Ahí empezaron la edad de bronce. Ahí empezaron con ¿cómo se llama cuando juntáis metales? Ay, se me olvidó la palabra. Supuestamente la edad de los metales fue entre el 6500 y el 1000 antes de Cristo. Coincide, pues, ¿viste? La aleación. Ahí en la edad de bronce empezaron a haber aleaciones. Y ahí ya empezaron a salir. Bueno, el cobre no una aleación, pues, pero ya había forja. O sea, a lo que voy es que si ya existía la forja, ¿cachai? Pero ya tenían conocimientos de fundición. Sí, pues, al haber forja, sí, pues. Sí, porque al final es subir la temperatura lo que más podáis nomás, pues. Ahora, raro sería que fuera como lo que hablábamos recién del martillo pues. ¿Cachai? Porque ya hay otro tipo de elementos, tiene una forma más definida, a lo mejor la hacha en ese tiempo era una cuestión con filo y súper rudimentaria, pues. No era una hacha a lo mejor con una forma bien definida, pulida, con un buen filo. El cobre es un metal súper blando para trabajarlo, po. O sea, para hacer un hacha de cobre a lo mejor le iba a pegar 2-3 golpes y se iba a echar a perder. ¿Cachai? Entonces, sí, es un conocimiento que podía haber. El asunto es que, ¿cómo llegamos al punto de que este tipo de personas, por ejemplo el Otzi, del que nos burlábamos recién, haya tenido ese tipo de conocimiento a lo mejor a libre disposición? Porque si el loco andaba con un hacha de bronce, o sea, de cobre, no creo que todo el mundo en ese tiempo hubiera tenido acceso a una forja o a metal. Pues eso hablaba de que tenían rangos. Sí, pues tenía un poder adquisitivo. Entonces a lo mejor ni siquiera él lo hizo, pero él lo pudo haber comprado. Entonces hablamos de que había un tipo de sociedad más desarrollada también, pues. Ahora, son cosas que a lo mejor no pensamos que podían existir hace 5.000 años, pues. O sea, tú le hablas a los niños ahora que tú naciste en el 1980 y prácticamente te preguntan si existía la tela a colores, pues. Decía, ay, a ver, córtala, pues. Si yo nací con internet. O sea, no con internet, pero vi el surgimiento del internet. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos un poquito más atrás? Cuando nos vamos, por ejemplo, a lo que descubrimos de las pirámides, a lo que descubrimos del Stonehenge, a lo que descubrimos, no sé, pues de muchas cosas que hay en nuestra vida normal y no sabemos de dónde vienen, pues. Tenemos tantos misterios en la Tierra
que de alguna u otra forma nos han dicho que son, no sé, pues el Stonehenge era un calendario, las pirámides son tumbas, los Moai son los guardianes, no sé, pues y un montón de cosas así, que al final, ¿será lo que es? Es que de repente hubieron civilizaciones avanzadas que no lograron trascender y que como hablábamos recién, puede que haya habido un cataclismo, puede que haya habido, no sé, una desgracia, puede que haya habido, no sé, cualquier situación y se perdieron, pero quedó el vestigio. Pero como decíamos recién, que habían sacado a todos los viejos, no quedó nadie en que tradujera. Y las Claro. civilizaciones que vinieron a posterior se cimentaron sobre esos mismos vestigios, pues, y uno cree que eran de ellos. No, las pirámides son egipcias. ¿Y qué pasa si las pirámides no son egipcias y son de, no sé, pues, 2 o 3 civilizaciones antes? Bueno, si nosotros, o sea, uno de los datos interesantes también a mencionar, los egipcios se han hecho sumamente famosos en la historia por la momificación. Pero antes de los egipcios, en esta zona, las momias chinchorro tienen por lo menos 2.000, tienen por lo menos 2.000, 3.000 años antes. Y ya momificaban. Con otras técnicas, pero igual había una distancia enorme, pues. Pero si tienes conocimiento de, pues, weón. ¿Cómo se transmite? Pues yo creo que igual tiene que ver como con la práctica incluso, pero habla de que hay un conocimiento un poco más desarrollado a lo que nosotros pensábamos, pues, a lo que la gente de a pie conoce. Habláis con un arqueólogo y te dicen, no, mira, si esto es normal y natural para esta época. Claro, pero uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo llegamos a ese punto? Porque habían adelantos que no se conocían, pues incluso hoy día hay cosas que no se conocen, pues. O sea, por ejemplo, el mismo hecho de los OPARD, el mismo hecho de civilizaciones antiguas, que hay registros, pero no hay vestigios, la Atlántida, Lemuria, ¿cachai? Que habrá sido que de repente habían civilizaciones mucho más avanzadas que desaparecieron, pero que pudieron expandir o esparcir el conocimiento, y que hoy día lo vemos como parte del entorno, pero es parte de una civilización mucho más avanzada que dejó de existir, po. ¿Habrán sido realmente mitos las civilizaciones antiguas que eran mucho más desarrolladas? Porque la imagen que tenemos nosotros es como que las civilizaciones antiguas eran cavernícolas con unos huesos en la cabeza y eso no es, po. Y si vaya avanzando. Bueno, creo que pasa un poco. El otro día veía un programa en donde una muchacha que es de origen nigeriano, ¿ya? Pero está viviendo en España y de hecho habla españolísimo, se le entiende perfectamente, habla españolísimo. Ella dice que las guerras y los conflictos siempre se van a expresar de quienes ganan. Por lo tanto, la historia te la cuentan desde quien ganó. Sí. Creo que puede tener una alineación con respecto a esto. En algún punto la historia se pierde y lo que se desarrolla durante el tiempo es el resultado justamente de lo que hablábamos en un inicio. Civilizaciones que se perdieron o por guerras, por catástrofes o lo que sea, y lo que tú encuentras es lo que se escribió, pero que se escribe de algún lado quizás como... No sé si llamarlo desde el lado ganador. Ya. Pero sí desde como de este lado de... El que aguantó. Como del lado que aguantó. Eso. ¿Cachai? Como desde el lado que se aguantó. Del sobreviviente. Porque de lo contrario, o sea, si hoy día analizamos lo que tenemos, o sea, hay muchas cosas que con estos descubrimientos se empiezan a abrir más aristas de indagación, pues, weón, ¿cachai? O sea, hay muchas más interrogantes por abordar. El descubrimiento se abren más preguntas, claro. Justamente, pues, ¿cachai? O sea, todas estas cámaras fúnebres, que para qué las utilizaban, por qué estaban, cómo las utilizaban, cómo bajaron todas esas mierdas ahí, no se entiende, ¿cachai? ¿Cómo las construyen, pues, sí, pues? Es que ese es el punto, pues. Y cómo era, y cómo llegaba, y de alguna otra manera cómo desarrollaban esta tecnología para poder obtener esta información. ¿Cachai? O sea, de dónde pueden sacar el conocimiento astronómico, astrológico, de dónde sacan esta ingeniería hidráulica. O sea, si tú miráis, por ejemplo,
videos de Machu Picchu con lluvia actualmente, cuando tú ves cómo el caudal baja por diferentes ductos, es una estructura que está súper bien pensada, po, weón, para la evacuación del agua y para aprovecharla en regadío. Y sin tener que construir el material, o sea, no tenéis tubos de PVC dirigiendo las weas, po. Es la piedra hallada y pulida dentro de lo que cabe, dirigida de tal forma para. Pero Yo siento, ¿cómo, no weón? es por subestimar, yo creo, al ser humano, pero yo siento que hay muchas de este tipo de cosas que a lo mejor no fueron creadas por este tipo de ser humano. Porque a lo mejor, si nos vamos a la teoría que hablábamos recién, de que antes hubieron otras especies de humanos distintos que a lo mejor habitaron la Tierra por 250.000 años más, O sea, claro, y a lo mejor tuvieron un desarrollo notable, po, a nivel tecnológico. Y a lo mejor ni siquiera necesitaban construir cosas. Yo creo que como el Homo naledi, yo creo que existen más. Y que Que no forman hubieran. parte de una civilización no descubierta. O sea, yo creo que aquí sin duda hay conocimiento perdido. Totalmente perdido. O sea, este tipo de situaciones, este tipo de descubrimientos, vuelve a abrir heridas que tienen, por ejemplo, los cazadores de mitos o cazadores de tesoro. O sea, hoy Ya. día siguen existiendo científicos buscando la Atlántida, güey. Sí, po. Por ejemplo. Porque siguen, pero totalmente obsesionados con poder obtener la energía o la tecnología, mejor dicho, que se supone que tenía la Atlántida, pues, weón. ¿Cachai? Porque ya era Pero una hasta, civilización muy avanzada, po. pero hasta la fecha todavía no se ha logrado determinar dónde mierda está. Y si No se ha podido y si determinar. existió o no, pues también. Los más avesados dicen que es el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, no se ha podido. Claro, No se ha lo sé. podido. No se ha podido. Y sin embargo, con estudios ya sea geofísicos, con cámaras, con buceo, etcétera, en el fondo no hay. No hay. No se hay. ve nada al No, fondo, po. no hay, ¿cachai? Entonces te deja mucha incertidumbre en cómo se desarrollan estas tecnologías. El tema de los gigantes es algo que llama mucho la atención. Sí, hay descubrimientos que siento que han estado un poco ocultos. Porque, por ejemplo, hay fotos de una arqueóloga, creo, que descubre un gigante y que con una cinta métrica, weón, el cráneo era como de 2 metros. Los ¿Cachai? gigantes de Nephilim. Sin embargo, dejémoslo ahí nomás la weá, Sale. weón. ¿Cachai? Es que Y que, hay y cosas que que so- de y repente que- no se van a revelar, po. Por lo mismo, a lo mejor van a afectar tanto que cambiarían todo el paradigma de la existencia, po. es que por lo mismo, po, o sea, es que, weón, o sea, si hablamos de eso, es algo que ha estado en el mundo siempre, o sea, desde el código desde el código Da Vinci, desde Ángel y Demonio, weón, ahora mismo estos científicos desapareciendo, weón, Lo que hablábamos recién, po. Sí, po, hay lo que tanto, hablamos sí, po. lo que hablábamos recién, pues, weón, weón, por favor, dile a la audiencia esa weá, que también es, yo creo que más de alguno tiene conocimiento, o Deben quizás haberlo escuchado, sí, porque estaba ocurriendo deben ahora, haberlo po. escuchado, porque es muy reciente, pues, weón. Y, pues, bueno, reciente entre comillas porque ahora se está como conociendo más, pero hay, hasta el momento por lo que yo conozco, hay como 13 científicos que han desaparecido, han muerto en formas misteriosas en Estados Unidos que tienen que ver con áreas clave. Área de energía nuclear, vuelos antigravitacionales, muchos que tienen que ver como con este tipo de tecnología y han desaparecido, po. Entonces, si eso está pasando hoy día, con toda la tecnología que tenemos, imagínate antes, pues cuando alguien sabía un poco más. O sea, cuando alguien tenía otro tipo de conocimiento. Claro, el loco se perdía en las montañas y ahí quedaba, y se moría ahí y quedaba ahí, po. Y a lo mejor nadie más lo encontraba. Pero hoy día que nosotros vemos que, no sé, pues todos tenemos un teléfono con una cámara, todos podemos tener registro, todos sabemos escribir. O sea, ya, igual a lo mejor no todo el mundo, pero hay un porcentaje de alfabetización superior al 95%, creo yo. Entonces, siento que todos tenemos más herramientas que antes para saber qué cosas pasan, pero ¿cómo explicamos lo de antes, po? ¿Cómo Ese explicamos, es el no sé, por lo punto. que hablaba ahí recién?
los Ese es el punto. OPAR, cómo explicamos las construcciones de las pirámides, cómo explicamos cómo manejaban la tecnología hidráulica en el antiguo imperio inca, cómo construyeron Machu Picchu. O sea, de verdad, son muchas situaciones de misterio en la historia de la Tierra, po. Aquí en Chile nomás, Sí. pues a lo mejor no son construcciones tan grandes, pero tenemos estos monos que están puestos en los cerros en Antofagasta, Iquique, en Iquique. Se me olvidó cuando pictogramas, pero en los cerros grandes. Se me olvidó el nombre, lo voy a buscar. El gigante de Atacama. Ah, son- ya, pero que está directamente en el cerro, que está relacionado directamente con la ufología. O sea, claro, más allá de como con la ufología, el gigante del cerro es un geoglifo, ahí sí, geoglifo será la palabra, es un geoglifo que está construido en el norte de Chile, y ejemplifica así como una persona enorme, que lo pudieron haber construido, claro, pasando por ahí, juntando piedrita con piedrita, pero hay otro tipo de geoglifo en el norte, tanto aquí en Chile, o si no me equivoco mal, incluso está en las líneas de NASCAR, que está el mismo geoglifo en un sarcófago en Egipto. El mismo. Entonces, ¿cómo se explica que sea el mismo gráfico, por decirlo así, que esté aquí y que esté allá? Geoglifo. Lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Ujú. Porque de verdad uno dice, ya, pero ¿cómo va a estar el mismo allá y acá? Así es como interesante. Y eso habla de que hay conexiones que nosotros no sabemos, pues. El mismo hecho de que existan tanta tecnología que nosotros hoy día, o que antes se veía como que eran magia, y que hoy día nosotros la significamos como tecnología. No sé, porque hoy día tú tengáis un encendedor en tus manos, que tengáis un encendedor en tus manos y podáis sacar una llama moviendo un dedo, vais con eso a la edad media nomás, así ni tampoco tan atrás. Y soy el más grande que Merlín, po. O sea, podéis generar incendios con tronar de tus manos. Si nos vamos del más fuego, atrás, sí. el dios del fuego, y tenía un encendedor nomás, po. Y de los baratos, así de esos de 400 pesos. Claro. ¿Cachai? Entonces, a lo mejor antes todos estos misterios, todas estas civilizaciones eran tecnología, pero no tecnología humana. O no tecnología de estos humanos. O si era de estos humanos, a lo mejor era un grupo muy selecto de estos humanos, que yo creo que sí o sí tienen que haber tenido una intervención de otro lugar. Llámese divina, llámese extraterrestre, llámese lo que quiera, incluso a lo mejor paso en el tiempo, pero tiene que haber tenido otro tipo de intervención. O sea, ¿cómo explicáis? De verdad, ¿cómo explicamos las construcciones, más allá a lo mejor las pirámides? Porque como he hablado como harto de las pirámides, la misma esfinge, po. Y supuestamente la esfinge, la cara de la esfinge, el rostro de la esfinge, no es el que debería estar ahí porque es desproporcionado con el cuerpo. Claro. Porque cuando los egipcios llegaron, la esfinge ya estaba, po. Entonces, ¿qué onda? Y los esfinges supuestamente cambiaron la fisonomía para que se pareciera a su faraón, po. Pero la cara de la esfinge era otra, po. Y entonces, si los egipcios llegaron ahí y la esfinge ya estaba, ¿quién hizo la esfinge? Claro, es una civilización que ya estuvo. Que ya estuvo. Pues entonces, hablamos Claro. de otros seres humanos, o a lo mejor ni siquiera seres humanos, sino que a otras especies que ya han logrado un nivel tecnológico mucho más avanzado que nosotros, y para la vista de nosotros, con mucha menor tecnología, pues. O sea, que hayáis podido, a lo mejor esto, lo de los gigantes lo explica, que hayáis podido construir las pirámides enormes, sin mecanismos, sin cuerdas, sin polea, porque habían tipos de 10 metros, pues. Ya, pero ¿y estos tipos de 10 metros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los huesos? ¿Por qué no se han encontrado? Porque Sí. no creo que haya sido uno o dos, tienen que haber sido más. Claro. Claro, porque al final son esclavos, pues, weón. Lo dijiste por ahí en uno de los primeros capítulos de una manera tan displicente, culiado. Pero claro, eran esclavos, pues, weón. Entonces, evidentemente, ¿cómo no va a haber vestigio quizás de cadáveres, de cuerpo o de algo que pudiese estar, que dé cuenta del... De la construcción. claro, ¿cachai? De luz de la obra humana propiamente tal.
Porque efectivamente tienen que morir. O sea, hoy día en nuestro presente, si nos vamos a las costas chilenas por el sector norte, ¿cierto? Hacia la zona norte, los esclavos chinos, por ejemplo, hay vestigios todavía de los muertos. Y han pasado, bueno, a lo mejor no miles y miles de ¿Cachai? años, pero, Pero esos cosas van a durar un montón. pero están los vestigios, y bueno, y eso que están a la intemperie, o sea, tú los podéis ver, pues bueno, no están enterrados, pero además están los vestigios de las cadenas, de los grilletes, de las weas que utilizaban para los weones colgarlos para poder sacar el guano. O sea, hay vestigios, sin embargo, aquí no hay, pues weón. No hay nada, po. Y no se han ¿Cachai? encontrado. No Y por hay- más no- que han investigado, no han pillado, po. No hay absolutamente nada, pues, weón, ¿cachai? Sin embargo, sigo sin entender cómo lograron obtener tal nivel de tecnología para que hoy día esas estructuras todavía se mantengan en pie, weón. Yo siento que no ¿Cachai? fueron ellos. Que no fueron Sí, estos humanos. Y que si fueron de antes, claramente que antes la tecnología que puede haber existido se puede haber degradado mucho más, po. Ahora, a lo mejor los vestigios de esta tecnología son los OPARS, po. El mismo mecanismo de anticitera, a lo mejor era el vestigio de esta tecnología anterior, pero hoy día no lo sabemos interpretar. Sí. Además que yo creo que pasa algo con el ser humano hoy día. Tendemos a ser tan especificistas, nos especializamos tanto en algo que dejamos de ser, claro. de juntar puntos. ¿Qué pasa si metía un físico teórico con un De matemático, con un maestro ingeniero? Chasquilla. Claro, con un ingeniero y que entre todos, junto con un constructor civil, de verdad investiguen una pirámide. Porque claro, en este rato, ¿quiénes son los únicos que investigan las pirámides? Los egiptólogos. ¿Vaya a meter un constructor civil a investigar una pirámide? No, ¿para qué? Es una obra civil enorme. Un constructor civil te podría decir mucho de cómo se construyó esa obra, pero no meten un constructor civil. Un ingeniero. No sé, porque metan a un físico a un de estas que estudian los sonidos. Un tipo que estudia sonido y que vaya a ver cómo funcionan los sonidos dentro. No hay como una comunión de la ciencia en general para estudiar un fenómeno. Como que si el fenómeno es físico, solamente los físicos lo estudian. Si el fenómeno es químico, solamente los químicos lo estudian. Si la cuestión es arqueológica, solamente los arqueólogos. Pero ¿qué pasaría si un arqueólogo se hace ayudar de la tecnología actual? Por ejemplo, O sea, un arquitecto actual. ¿Cómo no portaría ese conocimiento de la arquitectura a entender cómo es que se generó este tipo de construcción, po? Pero no se juntan, po. Y mantenemos en el velo de la incertidumbre, po. Claro, o sea, si es que lo hablamos a nivel general, efectivamente ocurre que no existe, digamos, como esta comunión, por decirlo de alguna forma. No existe esta comunión. Pero sí hay avesados que han entregado, digamos, resultados de informes de años de investigación de estos equipos multidisciplinarios, donde cada uno entrega información respecto a cómo creen que esto se llevó a cabo. ¿Cachai? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en términos de digamos, de desarrollo como tal? El cómo, pues, weón. ¿Cachai? O sea, hoy día todavía queda eso, porque si tú lo buscas, hay, por ejemplo, investigaciones desde el punto de vista de una obra civil, ¿cachai? O de un físico, con respecto, no sé, a las pirámides, como para seguir la misma línea, ¿cachai? Y que te entregan, digamos, las posibles vías de cómo se llevó a cabo. Pero es una teoría, pues claro. No está comprobado porque no lo han hecho, no han ido ahí. Y cuando los científicos van al siguiente paso, que es buscar la manera de cómo comprobar de si efectivamente la teoría es viable, ahí es donde se caen. No tienen cómo, pues. ¿Cachai? No tienen cómo. Entonces al final queda solo en teoría, pues, weón. ¿Cachai? O sea, yo siento que Queda solo en teoría. Aún así es muy extraño por la forma. O sea, hay con los egipcios y los incas, sobre todo en las cámaras fúnebres, hay vestigios, weón, de cortes, pero precisos, weón, a nivel. Esa weá pasó como una sierra en láser. un tronco. Weón, pero es una weá de verdad, sí, pero un Ay, me corte, acuerdo pero fabuloso, weón. Pero me acuerdo en como dónde fue mierda, que weón. había.
Había una roca, parece que en un desierto en Estados Unidos, no me acuerdo bien dónde era, pero hay una roca que es enorme, o sea, pues, medirá unos 10 metros de alto, pero que tiene un corte así, pero perfecto en medio. Y es como que hubiera pasado un láser, po. Voy a buscar esa imagen y te la voy a mandar. Y es como, tú lo veis de lejos y es como un árbol, así como una base de un árbol, o sea, el tronco del árbol, la roca gigante y una cuestión que la parte en medio. Y es como que pasar un cuchillo por mantequilla. Es que, claro, es que lo que pasa es que aquí es cuando nosotros nos vemos en una encrucijada, porque al final es un tema súper interesante, sobre todo desde el punto de vista de cómo mierda lo abordas, ¿cachai? Pero que te dejan un punto en qué es esto, pues, weón, de cómo lo movieron, de cómo lo hicieron. Hay algunas teorías que hablan de troncos de madera que funcionaban básicamente como rieles y que de esa manera podían mover esta estructura gigantesca, pero estamos hablando de toneladas, pues, weón. Y que ahí justamente lo que tú comentabas ahí en algún minuto, puta, cuántos hombres, ¿cachai? En cuanto a obra humana, a capacidad humana, cuántos obreros se necesitaron para esa weá. Y ahí es donde tú también decías, y puta, si fueron miles y miles de hombres, pues tienen que haber sido, ¿dónde están los cadáveres? Si weón eran esclavos, ¿a qué mierda le importaba? O sea, tenía ahí un muerto al lado y traigan la caca de los locos. Hermano, ¿cachai? Si eran tres... Espérate, necesito hacer una pausa, que estoy que me veo. 2 horas después. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. 12 en punto, medianoche. 20 minutos después. 2000 años más tarde. Volvimos. Ay, estaba que me meaba. Estamos de vuelta. Una ida al baño nunca viene mal. Ay, la cagó. La próstata, pues, ya la edad. Estábamos en... ¿Cómo nos explicábamos las construcciones antiguas? Sí, po. Sí. O sea, hasta ahora, a ver, dentro de esta parte, bueno, estábamos hablando de los egipcios, ¿cierto? De que siempre llegamos a este punto. Puta, teoría, está la teoría de las rampas, una que habla de teorías rampas rectas que se utilizaban como rampa frontal. Hay una que en espiral, enormes, que tú la veías, tienen que ser larguísimas esas, po. Claro, que tú la mencionabas, la espiral que iba por fuera. Pero el material, digamos, cantidad de material ahí es enorme igual, po. Hay una que plantea Jean-Pierre Houdin o Houdini, ¿puede ser? Ya. Ese loco desaparece, po. No sé cómo reaccionar frente a eso, hermano. Es que era por el mago Houdini. Pero la referencia era muy antigua. Era demasiado antigua. Ya esta generación no conocen al mago Houdini. Harry Houdini. Yo lo entendí, weón, pero fuiste tan... como que rompiste tanto el esquema culiado que me dejaste... Mi cerebro no supo qué hacer. Ese culiado desaparece. No sé qué, no supo qué hacer, weón. Ya, pero este weón de Jean-Pierre sugiere que se construyó de la misma forma de la espiral, pero por dentro de la pirámide. Por dentro, manso huevo, más encima. Claro, y que en el fondo esta weá se mantenía oculta, sin embargo es una teoría que no ha logrado tener el sustento firme arqueológicamente hablando. ¿Cachai? Hay como ciertos vestigios que podrían dar cuenta de que era posible que haya sido, pero todavía no existe, digamos, como un hallazgo que tú digáis como, oh, conchetumare, descubrimos una mega estructura que esta weá sí lo confirma. Sí, lo confirma, no, ¿cachai? Hay una teoría que es de geopolímeros, que básicamente habla de... ¿cómo se llama este loco? Raúl. Como la weá del pez. Tiene nombre el pescado. Es Raúl. ¿Tiene nombre? ¿Pescado? Sí. Raúl. Nombre Raúl. La wea. La salía, loco.
Esta weá la propone, ¿cómo se llama este culiao? Joseph algo. Yo me acuerdo que es Joseph Raúl. Joseph Raúl. Dejémoslo en Joseph Raúl. No, Joseph Smith, loco, era mormón, culiao. Bueno, y que habla que en el fondo estas piedras no fueron colocadas, sino que más bien es un concreto que se arma a través de caliza mezclada con agua del río Nilo y con otros componentes, y que esa weá en el fondo se fue tallando, armando la estructura. Sin embargo, es una de las teorías menos sustentadas arqueológicamente hablando. No, es difícil, porque los bloques son bloques muy sólidos, po. Hay una teoría que, al igual que que estas como weas rectas, ¿cómo se llama esta wea? Rieles. Es que no eran rieles. Carretera. ¿Cómo te dije? Rampa. Que acá se utilizaban, en vez de rampa, eran arrastrados por trineos. Trineos de madera. Trineos de madera por equipos de trabajadores utilizando palancas para elevarlos en los tramos finales. Igual es demasiado esfuerzo. Yo creo que para mí es una teoría viable. Sin embargo, requieres de mucha ingeniería, y no sé si en ese entonces existía un material que pudiese. Vale decir, si hoy día para poder levantar una tonelada necesitas grúas, ¿cierto? Y las grúas tienen que tener una condición para que puedan levantar el tonelaje, de lo contrario se tiene que hacer entre dos. Hay elevaciones de carga entre 3 grúas, weón. Caleta. ¿Cachai? Y eso además implica que... más chica que las pirámides, por lo demás, po. ¿Cachai? Pero eso además implica que los componentes tienen que resistir, que los grilletes tienen que resistir, o sea... Todo, po, todo. Componente me refiero, claro, ¿cachai? Al gancho, la piola, los grilletes, los seguros, la estructura, todo, pues, weón, todo, o sea... Porque obviamente tú tienes una diferencia, o sea, si el brazo está extendido en un 100%, no puede levantar lo mismo que cuando está a la mitad o cuando está en un 25% la salido. resistencia de los materiales. Claro, todas esas weas varían, pues, weón, ¿cachai? Entonces, en ese tiempo, puta, si tenías un trineo de madera y la wea te servía para poder elevar, ¿con qué mierda lo elevaba? ¿Y cuál era la estructura? ¿Cuál era la capacidad de carga? ¿Se podía? ¿Cachai? No, y por lo que... No y por sé, lo que se sabe, los bloques no son livianos propiamente tal. Pues el más liviano creo que pesaba como 2 toneladas y uno de los más pesados entre 80 toneladas. ¿Qué tronco de madera te va a aguantar desplazar arrastrando 80 toneladas? ¿A dónde, po? Yo creo que igual a lo mejor se puede hacer, pero el costo, más allá de lo monetario, porque en ese tiempo no era una moneda, sino que el costo, no sé, pues, ¿cuántos árboles no tendrías que haber ocupado para hacer esos trineos? Y esos trineos después, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron todo el desperdicio de eso? No, se degradó con la tierra, pero bueno, tienen que haber sido millones y millones de árboles en kilos de madera, por decirlo así. En toneladas de madera para poder hacer eso. ¿Y dónde quedó? No, se degradó todo con el tiempo, pero ¿cómo no iba a quedar ni siquiera una pequeña astilla? Es raro. Y además un desierto. ¿De dónde iba a sacar tanta madera para hacer todo eso? Si Egipto no se caracteriza por tener bosques muy grandes, por lo que yo sé. Pero a lo mejor tenían exportación, pues, weón. ¿Pero de dónde, po? ¿Cachai? Porque ahí... Puta, es que ahí puta, hay digamos... estudios que han demostrado como los nexos que tenía el Egipto. ¿El Imperio Egipcio? El Imperio Egipcio con Occidente, pues, weón. ¿Cachai? Tesoros egipcios que llegaron a otros países, digamos, del viejo Europa o del viejo continente, por decirlo de alguna forma. Pero eso en época prácticamente actual, pues. Pero las pirámides son de mucho antes, pues.
O sea, estamos hablando de los egipcios, no estamos hablando de quienes la construyeron, porque efectivamente hay una situación aquí que también que muy poco se habla, que es lo que tú mencionabas, que tiene que ver con que muchas de las pirámides ya estaban. Entonces, A eso, pum. ¿Cachai? exprese. No, pero pero que una weá que una weá, ¿cachai? Me lo encontré, me lo quedo, weón, ¿cachai? Véngase. No, esa Como una weá weá no, así, es la nomás. Ya como hay existía otras Chávez que en ese tiempo. como hay otras que efectivamente se construyeron, o sea, también hay que mencionar que hay un cierto periodo entre, creo que Ramsés, no me acuerdo, no sé si es segundo o tercero, no me acuerdo, con otros gobernantes, digamos, en donde esto se altera y que de hecho las pirámides que se cayeron, que hoy día están en el piso, son porque fueron mandadas a hacer con este nuevo emperador, ¿cachai? Pero con otro nivel de materiales. Y se cayeron, pum, imagínate. Pum. Y se cayeron. Entonces después cuando retoma el poder esta otra dinastía, vuelven a lo antiguo y se logra construir nuevamente con eso. Ahora bien, lo que sí se ha logrado demostrar es que dentro de las tumbas no eran esclavos lo que encontraron, sino que más bien eran trabajadores como... ¿Cómo se llaman? Merer, no, weón. Puta que se me sale. Borremos esa weá. Vamos a cortar. Vamos a poner un pito culeado. Yo creo que sí, el pito tiene que ir. Porque capaz que no funen. Que yo me salgo de carril de repente. Sí, yo creo que ahí voy a tener que mandar un pito culeado así. Dios mío, weón. Le da otro toque, Ese toque más de esclavitud que nos faltaba. Pero vamos bien, vamos bien. Nos van a bajar este video, culiao. Si le vamos a colocar pito, Bueno, la weá es que no, pues estos weones eran unos no, eran puta, me fui a la mierda. Los cuerpos, estos weones encontrados, weón, suelto. Eran trabajadores, pero no eran de ahí. Eran conocidos como Merer. Me imagino que se pronunciará así la weá, pero se escribe tal cual, no tengo idea cómo se pronuncia, pero es Merer. Pero tenés que decirlo con tono de egipcio, po. ¿Cómo eran los egipcios? Uy, esa weá fue como entre francés y alemán. Puta la weá. Una weá. ¿Cachai? Lo quería hacer como hindú, pero no me salió tampoco la weá. Pero la weá alejamos, weá. Bueno, los mereres no eran esclavos, sino que eran como los profesionales de esa época. ¿Cachai? Eran como los arquitectos, eran unos weones, eran los encargados básicamente de diseñar, eran los trabajadores cualificados para generar este tipo de arquitectura o de infraestructura, y a los weones les pagaban muy bien, o sea, ellos recibían muy buena alimentación, en ese entonces se pagaba de esa forma. ¿Cachai? O sea, dentro de la sociedad eran reconocidos y se les pagaba. Hasta ahora eso es lo único que se ha logrado, digamos, demostrar. O sea, son descubrimientos como aspectos claves, ¿cachai? O sea, no es que hubieran esclavos. Pero para el resto era teoría, pues, bueno. El resto se mantiene solo en teoría. Hasta hoy día la más viable o la que se sostiene firmemente es la de las rampas. Pero que aún así puta, tiene ciertas aristas que son... Sí. O sea, y hay hartas cosas más, a lo mejor un poco viniéndonos para adelante, me estaba acordando que hablábamos esto del ejército de terracota en China. ¿Cachai? Es el ejército de terracota, no es tan antiguo, si es más actual, pero en el ejército de terracota también era ese sí era un rito funerario para un emperador chino, donde creo que encontraron a más de 10.000 soldados de terracota y todos eran distintos. Y hay algunos conspiranoicos que dicen que no son soldados esculturas, que son soldados reales que los hicieron escultura.
Ya, que esa weá, ¿sabéis a qué me recuerda? Y que yo, fuera de cámara, yo te lo mencionaba como lo que ocurrió con el monte Vesubio. Que finalmente este volcán, al hacer erupción, destruyó una civilización completa. Lo que podría ser perfectamente una teoría de cómo civilizaciones se van extinguiendo de una u otra forma. Y le da como esta base a esta teoría de que son ciclos. ¿Cachai? Y que a lo mejor esta tecnología encontrada, como los OPART, por ejemplo, finalmente son reinicios de civilizaciones pasadas. ¿Cachai? ¿Por qué te estaba hablando esta weá? Ni me acuerdo, culiao. Estábamos hablando de los egipcios, de los OPAR. No, tampoco me acuerdo. Pero volvamos al inicio. ¿Cómo está, hermano? Tanto tiempo. Puta que nos costó sacar el capítulo. Oye, weón, puta que nos costó reunirnos, weón. No me acuerdo, weón. ¿Por qué te estás hablando de esta weá? De las rampas, pues, de que la teoría más aceptada de la construcción sí, de las pirámides de egipcios eran las rampas. Y de ahí sacamos de que las cámaras funerarias no necesariamente eran cámaras funerarias y que habían encontrado restos, pero no de esclavos, que eran estos... ¿Cuánto era? ¿Mería? Merer, que eran estos Merer. Y de ahí, ¿de dónde salió el otro tema que me estabas hablando? Pero detalles. Y de ahí saqué el ejército de terracota. Y que de ahí salió el Vesubio, del ejército de terracota. Que eso podía acabar con una civilización. Yo que dije, me acordé del ejército de terracota cuando estábamos hablando de esta wea. Sí, y ¿sabes qué, weón? En la cámara veo un círculo blanco que anda weando. Tengo un orbe aquí en la casa, weón. Sí, como que se ha pasado harta. Pensé que era como una pelusa, pero no, se ha pasado varias veces por ahí. Quiere salir igual en el podcast. En que decirle weón. Sí, pues son energías que están dando vueltas, po. Pero es blanquito, así que está re bueno. Está bien. Hay que decirle que nos bendiga. Bueno, ya esa weá te estaba hablando del Monte Vesubio porque hace una erupción, ¿cierto? Arrasa, digamos, con una civilización. Y cuando descubren los arqueólogos y desentierran esta ciudad, porque hoy día tú de hecho puedes viajar a visitar, digamos, esta civilización, ¿cierto? Hoy día tú puedes encontrar cadáveres en la misma condición de lo que tú estás hablando, pues, weón. ¿Cachai? Familias completas, weón, con guaguas, mujeres con guaguas en brazos, weón, calcinadas, pero que, weón, parece que son como que es como un humano que lo bañaron en cemento, pero finalmente están calcinados. Claro, quedó como esa forma. El ejército de terracota es una escultura porque es un detalle muy, muy minucioso. La armadura, la cara, ¿cómo se llama esta weá? La arruga. Ojo. Son muchos detalles. Ojo. ¿Dónde está la boca? La boca. Los niños chicos dicen, boca. Entonces, son muchos detalles que tiene el ejército de terracota que dicen, ¿habrán sido de verdad solo esculturas? Es como, no sé si viste la película La Casa de Cera. Una película de terror media mala hace un harto rato. Donde en La Casa de Cera... No, yo vi La Casa de Papel. La Casa de Remolienda. Esa era otra. Entonces, no, en La Casa de Cera había... El malo de la película, para no hacer tanto spoiler, metía a la gente que llegaba a la Casa de Cera, las bañaba en cera y las convertía en estatuas. Y las convertía en estatuas con todos los detalles, con la ropa, con las cuestiones, y la gente se daba cuenta de que no eran estatuas porque movían los ojos. Y eso era la trama de la película de terror. Y resulta que una de las cosas que se dicen es que a lo mejor no es que los bañaban en cera ni nada, pero el ejército de terracota, una de las personas pueden decir de que estos soldados eran soldados reales. Y que dicen que a lo mejor hicieron la escultura y mataron al soldado para que el alma del soldado quedara en la escultura. O que al soldado lo hicieron una escultura. Y son detalles, pero habían soldados, habían carruajes, habían caballos. Si era un ejército entero que sepultaron junto a ese faraón. O sea, ese faraón, a ese emperador. El ejército de terracota. Pero yo tengo una pregunta, weón. ¿Y si tengo dos lápices? ¿A qué vino eso? Que estábamos hablando. ¿Cuál es el nexo? El nexo era que de repente habían cosas que no podíamos encontrar con las pirámides de Egipto. Cuando encontraron a los merías, no.
¿cómo se A llama? los Merer. A los Merer. En esas tumbas yo me acordé del ejército de Terracorra, que también eran como humanos que lo encontraron en esta tumba, por eso me acordé. Ese era como el vínculo. Ya. Ahí te mandé Ya. una fotito del ejército de Terracota y bueno, sí son caletas. Ya. Ya, ahora Pero me, esto es ahora más me, actual, po. ahora me Esto es cuadró del la wea 200. porque. Del 202, o sea, del 220 al 206 antes de Cristo. Es mucho más actual de lo que estamos hablando nosotros, po. Sí, po. Pero igual es llamativo, es interesante. Es llamativo, sí, es llamativo. Pero al final estos descubrimientos, bueno, existen nexos. Hoy día la tecnología, al aplicarse en estas investigaciones, de alguna otra manera ha logrado dar cuenta de ciertas cosas. La geofísica, por ejemplo, aplicada a diferentes situaciones. O sea, por ejemplo, estos mismos cazadores de mitos, de tesoros, han ocupado la geofísica para poder descubrir, por ejemplo, el triángulo, la Atlántida, por ejemplo. Han intentado buscar naufragios que se supone que están perdidos. Y así han podido encontrar, digamos, tesoros que tienen relación, weón, hasta con Napoleón, ¿cachai? Y que abre nexo porque dentro de estas vasijas, por ejemplo, encontradas, primero abre una... abre un dato muy interesante que tiene que ver en cómo el comercio se movía entre estos países, porque, puta, tenía tesoro, por ejemplo, egipcio, ¿cachai? Tenía ahí weas confeccionadas que podían provenir de África, ¿cachai? Pero que se movían en Occidente, pues, weón. ¿Cachai? Se movían en Occidente. Asimismo, también el dinero, que eran monedas de diferentes países, ¿cachai? O sea, de lo que tú puedes conocer como Reino Unido, entre otros, pero monedas muy distintas, pues, weón, muy distintas. ¿Cachai? Entonces, esta tecnología, de alguna otra manera, te permite reconstruir estos naufragios, permite reconstruir parte de la historia, pero es impresionante cómo de alguna otra manera, para el caso de digámoslo, de nuestros pueblos indígenas, cómo lograron dar con este grado de información de desarrollo que es inverosímil, pues, weón. ¿Cachai? Por ejemplo, porque por ejemplo, en las pirámides, me parece que son las mayas, o las aztecas, parece que son. ¿Las que no tienen punta? Sí, de partida no tienen punta. Me parece que son las aztecas. Me parece que son las aztecas. Una de las cosas impresionantes es que la postura de cada pirámide está tan precisamente calculada que genera una acústica espectacular. Ah, que cuando tocan y suena un pájaro, esas son las mayas. ¿Cachai? Pero tienen tal nivel, pero la precisión es tal que el que necesitaba, en este caso el líder, cuando necesitaba dar una información, una ceremonia o lo que fuese, nadie podía no escuchar. La proyección de la voz, por lo que pasaba en Roma, po. En los anfiteatros romanos, po. No tenían amplificación y escuchaban todos, po. Entonces, ahora, habla de que hay un conocimiento antiguo que nosotros, a lo mejor como humanos comunes de a pie, no sabemos, po. Y si no sabemos eso, que a lo mejor es más de uso cotidiano, ¿cuántas otras cosas no sabemos que no eran de uso cotidiano? O sea, pensemos ahora en la actualidad. Para nosotros tener un smartphone es normal. Es como ya cotidiano tener un teléfono así. Pero en grado militar, los teléfonos ya no son como los que ocupamos nosotros, po. Y tienen otro tipo de tecnología y otro tipo de enlaces, po. Entonces, cuando eso recién salga al público, quizás qué otro tipo de tecnología va a haber. Pues, o sea, si para nosotros es, por ejemplo, común el GPS, porque está en el teléfono, cuando recién salió el GPS, era de grado militar, po.
¿Y cómo te ibas a saber, cómo te ibas a poder localizar en el planeta con una pantalla, po? Y ahora, muchas personas no viven si no llegan a ningún lugar si no el GPS no se los dice cómo. Entonces, ¿no será que a lo mejor antes también había una tecnología? ¿No será que a lo mejor antes había una tecnología mucho más avanzada que era dominada por un grupo de élite mucho más reducido que ahora? Porque claro, antes no había un libre mercado como ahora que, no sé, pues, todos tienen GPS. Antes, si un antiguo iba a tener, no sé, pues un navegador, era a ser esa persona nomás quien iba a tener el navegador, po. Y que el navegador iba a ser una persona que se sabía el camino. Pero no iban a haber muchas personas que se sabían el camino, o sea, no se iba a repartir eso. A mí lo que me causa extrañeza, que efectivamente tiene que ser de esa forma, no le veo otra manera, ¿cachai? Pero tiene que haber existido otro Da Vinci, pues, weón. O sea, así como se generan estos descubrimientos, Da Vinci, Einstein, entre otros, hacia atrás tiene que haber existido, pues, weón. Porque de lo contrario, no me explico. O sea, el calendario maya, weón, ¿cachai? El conocimiento astronómico como tal, el cómo logran calcular cada una de esas weas, este mismo tema. Esta misma pieza de Opart, ¿Anticitera? La anticitera, o sea, es literalmente esa weá puede calcular, ¿cachai? Eclipses, trayectoria, cómo entraban los planetas. No sé, puesto cuando dicen Mercurio retrógrado, Venus retrógrado, esta weá la calculaba el mecanismo de anticitera, pues lo veía, ¿cachai? Entonces, no lo calculaba. Entonces es una weá que literalmente tú dices como para el tiempo, para la tecnología existente en ese entonces, no te cuadra, pues weón, por ningún lugar, no, definitivamente no te cuadra. Por eso yo colocaba el ejemplo a lo de hoy. O sea, hoy día con la tecnología existente, logras dimensionar lo construido, más sin embargo, no se logra comprobar el por qué ni el cómo. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, tú con la geofísica hoy día se ha podido comprobar el hecho de que hay tumbas, ¿cierto? De que hay cámaras fúnebres, de que se hicieron ciertos túneles. Que hay estructuras. Hay estructuras, ¿cachai? Y que están construidas a tal nivel como obra civil que la weá resiste todo el peso culiado que está encima. O sea, esa weá está cansadísima. Se imagínate en el movimiento de tierras que tienen que haber hecho para llegar a eso. ¿Dónde quedó todo ese material? Y eso es lo que... no sé. ¿Cachai? Igual me dio ansiedad esta weá. Me va a dar la crisis. Es que hay tantas cosas que no sabemos. La crisis, la angustia. Entonces, yo siento que lo que nos queda un poco es pensar en lo maravilloso de estas cosas y lo maravilloso del ser humano. Lo maravilloso de estas cosas, de no sé, pues, de las pirámides, de no sé, pues, Stonehenge, de ¿cómo se llama? Machu Picchu, de los Moai, de no sé, pues, los templos antiguos en la India, que no se explican cómo lo hicieron, pero ya estaban ahí. Entonces, maravillarnos con eso y buscarle lo que a nosotros nos haga sentir cómodos con la explicación. Para algunos a lo mejor van a ser los dioses, para otros van a ser que los seres humanos eran súper avanzados y no teníamos idea de que éramos así. Y para otros, como para mí, a lo mejor van a ser los extraterrestres. No vamos a encontrar una solución o una respuesta que nos deje conforme a todos, pum. Pero de que las cuestiones están. El ejemplo que hablábamos recién, oye, de que existieron esas estructuras y las encontraron ahí. Pero cómo las llegaron a hacer, al final es el misterio que nos lleva a nosotros un poco a conversar hoy día, a hablar de lo que está ocurriendo en esto, cómo nosotros analizamos estos fenómenos, que es parte de la invitación que les queremos hacer a la gente también, pues, que ellos vean, más allá de lo que nosotros decimos, que también tengan este juicio crítico de decir, oye, ¿y de verdad cómo lo pudieron haber hecho? ¿Habrán sido de verdad extraterrestres, como dicen estos locos? ¿Habrán sido de verdad, no sé, otra raza de seres humanos que existieron? ¿Habrán estado antiguos? O sea, ahí se abren un montón de aristas que impresionante
perdón, es impresionante el cómo de alguna u otra forma empieza a abrir este abanico de posibilidades. O sea, desde el descubrimiento, por ejemplo, del Homo naledi, ya desde ahí la weá de verdad que cambia profundamente la historia, ¿cachai? Porque es una especie que definitivamente tiene un cráneo distinto, por su forma, digamos, más bien ahuevada, ¿cachai? Es una especie distinta, de estatura distinta, huesos mucho más robustos, más firmes, ¿cachai? Pero que tenían, por ejemplo, conocimiento porque hacían estas ceremonias fúnebres, ¿cachai? Por lo tanto, tenían otro nivel de conocimiento. Entonces, yo sostengo firmemente que, así como el Homo naledi, deben existir otras especies no descubiertas, ¿cachai? Por lo tanto, yo creo que dentro de todo este circunpexto, dentro de todos estos círculos culeados que nos hemos estado dando en este tema, que de verdad que es la raja, creo que desde las pirámides, ¿cierto? Desde las pirámides imposibles hasta ciudades perdidas y barcos hundidos. Yo creo que en realidad a lo mejor sí existieron los extraterrestres. Sí, creo que sí hay un misterio, así como también está esto otro, pero sino que pero creo que hay algo mucho más fuerte, que hay una pérdida de conocimiento en cuanto a la humanidad se refiere. ¿Cachai? O sea, evidentemente que hay algo que se perdió. Hay un periodo de eso, que no sabemos. Y que sin duda esa weá está oculta. Y van a seguir pasando los años hasta que alguien descubra más cosas. ¿Cachai? Creo que ese para mí es como el cierre de esto. De que finalmente aquí existen diferentes teorías de cómo estas estructuras se fueron creadas, fueron implementadas, fueron construidas. Búscale el sinónimo que queráis, Julián. Aparecieron. Aparecieron. Materializaron. Pero que finalmente sí dejan un aprendizaje a la humanidad. Y que aquí yo también soy responsable en decir en que a veces no aprendemos. Sin duda que existen hay una enseñanza detrás, no se toma por ningún lado, y que a veces desde la tecnología se olvida. O sea, a veces desde lo esencial, desde lo simple, existe un aprendizaje, sobre todo desde cosas como la construcción misma. O sea, antiguamente desde los materiales que utilizaban. Sin embargo, hoy día podemos tener una tecnología mucho más avanzada, pero no nos centramos quizás en lo realmente relevante para llevar a cabo lo que te propongas, básicamente. Ese es un poco mi visión respecto a este tema, y qué interesante darle estas vueltitas y seguir investigando sobre estos temas que en realidad son bien interesantes. Y asimismo también dejar la invitación a que nos sigan apoyando, nos sigan viendo, porque suscríbanse, denle like al video, compartan, por supuesto. La campanita, pongan un comentario. ¿Qué más hay que hacer? No, manden plata. No, todavía no. No, pero es la campanita y no sé, algo más. Y tenemos que hacernos un Patreon y cobramos un Patreon. No, todavía no, más adelante. Más adelante. Yo creo que más adelante. Primero tenemos que tener más seguidores en el canal. Anunciar dos cosas. La primera es que, bueno, que nos compartan para poder abarcar más público y así nos sigan viendo. Y lo segundo es que tenemos dos novedades. La primera, o sea, en realidad no son dos novedades, sino que anunciar que en el siguiente capítulo, dado que ya hemos hablado de la geofísica, los naufragios, de cómo se han ido investigando, digamos, estos vestigios, ¿cierto? Uh-huh. Hay barcos que han sido descubiertos desde la época de Napoleón. Y como han sido descubiertos, al igual que sus riquezas, su tesoro, así también se han ido descubriendo otras naves, otros navíos. Entre ellos,
Muchos saben que Jack Sparrow es un personaje ficticio, pero si hablamos de Edward Teach, sin duda que ahí estamos hablando de un personaje real. Edward Teach, que todos lo conocen como Barba roja o negra. Barba Que habían Negra. dos. Que habían dos, pum. El barba roja, el Teach y el otro el Red. ¿Ah? Huevona. Melón mi melame. Melón y melame. Conchetumare, weón. Barba Negra, pues, weón. Barba Negra bajo el comando de su navío el Venganza de la Reina Ana. Entonces el siguiente capítulo creo que también va a ser muy interesante de abordar por naufragios, historias, mitos respecto a los Historias del mares, mar. animales, piratas, corsarios, etc. La Fiura. Creo que va a ser muy, muy bonito e interesante abordar ese tema. Y como adelanto, también decirles que vamos a abrir una sección dentro del canal, dentro de la Biblioteca de los Condenados, el cual con mi hermano nos propusimos hacer una En vivo. sección en vivo. O sea, vamos a empezar a hacer streaming en una plataforma llamada Twitch, lo cual nos va a arrojar un video que vamos a publicar obviamente acá en nuestro canal principal, que es YouTube, donde se va a llamar Expertos en Jugar Mal. Una sección nuevita en donde con mi hermano vamos a hacer interacciones jugando diferentes juegos, los que se nos ocurran. La gracia no es jugar desde- bien, es conversar mientras jugamos. La gracia no es jugar bien, sino que disfrutar mientras hablamos, disfrutar del juego, y que muy probablemente nos vamos a ganar un nivel de hate. Si es que jugamos en servidores con más gente, lo más probable es que nos puteen. Pero va a ser una dinámica bien, bien interesante. Esto no lo hemos hecho nunca. Creo que una de las cosas que como hermanos jamás hemos hecho, a excepción de cuando éramos, bueno, yo en Chico, particular, porque tú eres más, pero Tenía éramos como muy 12 chicos. años y tú tenías, ¿cuánto? ¿Unos 6? Sí, yo tengo que haber tenido como unos 6. Cuando Yo tengo que haber tenido como unos el 6. juego de los robots, ¿no? El juego de los robots. El juego de los robots con el computador que había llegado recién a la casa, weón. Sí, Yo creo tenía que el Windows 3.1. Sí. Sí, weón. Sí. Sí. Windows Es 3.1, weón. muy buen juego, weón. ¿Qué hacía Oye, algo eran dos movimientos. Si eran dos movimientos, no era más, weón. Ay, weón, un dolor aquí, weón. Puta. Que los auditores no se sientan mal si es que están más arribita. No, Pido weón. disculpas. Así que eso. Les vamos a dejar la invitación. Vamos a seguir compartiendo, obviamente. Vamos a dejar también capítulos asociados a esta sección nueva. Que espero que. O sea, no espero, deseo que funcione, pero increíble, porque va a ser una nueva experiencia junto a mi hermano en otra circunstancia, pero que busca un poco también lo mismo, pero sin analizar de manera tan profunda el tema, sino que Más liviano. buscar una más livianito, distender y hacer otras salvajadas mientras jugamos e intentar no salirnos de madres, porque sin duda que en una confianza como la nuestra Va a haber menos filtro. pueden haber diferentes. No, si no hay un filtro, weón, puta, no quiero que nos funen. No quiero decir algo de lo cual después me arrepienta porque se entendió mal. Entonces, Claro, me puedes aclararlo. deseo de todo corazón que funcione excelente. Así que eso. Hermanito, algo más que decir, que agregar, que adicionar. Que... Gracias por la atención, gracias por seguirnos, por escucharnos. Y sigan escuchando, por supuesto. Síganos siguiendo. Así que seguir con esto, pues, hay que darle nomás. Somos el mejor país de Chile. Así que darle nomás para adelante y gracias. Darle para adelante porque para atrás no cunde. De toda la razón. Así que eso, les volvemos a reiterar. Compartan este video, suscríbanse. Este es like. otro episodio más de la Biblioteca de los Condenados. Esteban, Cristian, Así que nos vemos. nos vemos. Chao, chao.